Para el final de Levántate Cuba recibo al pintor cubano Humberto Castro, formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Castro es un artista multimedia que trabaja en pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica e instalaciones. Su obra es valorada internacionalmente y es considerado uno de los exponentes originales más importantes del arte latinoamericano de la neofiguración. Muy buenos días, Humberto. Muchísimas gracias. Eso fue una breve síntesis para realmente contarles a nuestra audiencia todo lo que ha hecho Humberto Castro durante su trayectoria. Alcanzaste notoriedad en la década de 1980 y quiero recordarlo con un puñado de jóvenes artistas de vanguardia. Entre ellos quiero recordar a Padilla, a José Bedia y Tomás Sánchez. ¿Qué representa para ti ser parte de esa generación de artistas, pero a la vez haberte labrado tu propio camino y tener una proyección diferente? Sí, gracias por invitarme al programa. En realidad sí, la generación de los 80 fue una generación que hizo un cambio grande dentro de la plástica cubana. Y no solamente en la plástica cubana, sino que cumplió como ser la cabeza de los intelectuales de esa época en un cambio formal, en un cambio ideológico, un cambio de todo tipo. Hasta ese momento el arte en Cuba cumplió una función que era requerida por el gobierno, que sencillamente el arte estaba enfocado en los problemas que se trataban dentro de la revolución. Sí. Y mi generación lo que hizo fue enfocarse en problemas internos de la sociedad cubana y también mirar hacia afuera, hacia los movimientos artísticos que se desarrollaban en ese momento en el extranjero y tonificar o de alguna forma ampliar la visión del arte cubano hacia el exterior. ¿Y eso te perjudicó, te benefició, el hecho de tomar esa postura? Al principio, en realidad, al principio fue un shock. Fue un shock para el gobierno. Después trataron de digerirnos, de introducirnos dentro del sistema y al final terminó un poco mal, porque realmente la forma de integrarnos fue tratar de que abrieron espacios para que este arte, un poco diferente a lo que ellos querían, pudiera manifestarse. Pero los artistas cada vez empujaron la puerta más, o sea, abrieron la puerta mucho más. Y cada vez las críticas fueron más severas, más fuertes por parte de los artistas en cuanto a lo que mostraban en sus obras. Esto provocó que al final hubo galerías cerradas, exposiciones censuradas y artistas incluso presos. Sí. Por lo que provocó que muchos de los artistas comenzaron a irse al extranjero. Exactamente. Y a estar penalizados, muchos artistas que tenían viajes al extranjero no podían salir. Así que esto hizo poco a poco que la generación fuera partiendo del país. ¿Crees que ha cambiado la forma en la expresión, la proyección de la pintura en Cuba actualmente? ¿Se hace un arte diferente? Sí, después de esta ruptura, no se pudo nunca más cerrar la puerta con respecto a la visión de los artistas. Nosotros de alguna forma abrimos una posibilidad que fue imposible de cerrar. Y en estos momentos, gracias a esa apertura que nosotros creamos, los artistas cubanos dentro de la isla tienen una mayor posibilidad de libertad de creación. Estamos viendo varias obras. Mientras estamos en la entrevista, le quiero contar a nuestros oyentes y televidentes, veo mucho azul y también, según he leído, tu obra combina sucesos míticos y reales, figuras reales y otras que parecen de otro mundo, como estamos viendo ahí. ¿Por qué esa fusión? ¿Por qué esas figuras que parecen, no sé, que tienen algo etéreo? ¿Por qué los colores? ¿En qué te inspiras para hacer esto? Sí, por lo general el tema para mí es muy importante, o sea, el gran tema general, con lo cual yo desarrollo una historia, ¿no? Y en diferentes facetas de mi obra yo he trabajado sobre temas conocidos como son las mitologías griegas, las mitologías de Latinoamérica, hechos históricos conocidos. Y en estas mitologías yo las transformo y las uno a problemáticas de la vida cotidiana que yo quiero tratar, así que el espectador, conociendo una historia que ya es internacionalmente conocida, por ejemplo, como el tema de Ulises o el Minotauro. A través de Ulises, por ejemplo, yo hablo del balsero, porque Ulises tiene un conocimiento sobre el mar.
Entonces, a través del Minotauro hablo del encierro, a través de Icaros hablo de la libertad. Es decir, siempre vinculado con el tema Cuba. Siempre vinculado con el tema Cuba al principio y en otros momentos no. Hay diferentes facetas de mi trabajo. Ya, también vemos que incorporas elementos líricos y muy elegantes. ¿Por qué entonces también, por otra parte, esa fusión de todo ese lirismo? ¿Hay lirismo cubano en esa obra? Sí, de cierta forma eso ya es parte de mi estilo, ¿no? Ya. Mi estilo está formado por el dibujo. Yo al principio, hoy en día soy un artista multimedia, lo que quiere decir que yo toco todos los medios artísticos, incluso de la fotografía y el video art. Pero al principio yo comencé con dibujos y los dibujos por lo general míos eran, tú sabes, tenían siempre una forma estilizada. Tengo maestros que yo he visto, o sea, me gusta mucho el arte japonés, de artistas cubanos que te pueda decir que pudieron influirme al principio fue Servando Cabrera, Wilfredo Lam, que mantienen una línea de elegancia dentro de su trabajo, ¿no? Y como quiera que sea, parece que yo heredé este tipo de estilo. Me hablabas de los balseros y es un tema que sé que es recurrente en tu obra. ¿Por qué? ¿Por qué los balseros? Es un tema que es recurrente y es un tema necesario y es un tema que está ahí. Es un tema que de cierta forma ejemplifica el éxodo cubano y el camino hacia la libertad. Aunque de alguna forma, por lo peligroso que es, muchos de nosotros podemos decir que es realmente lamentable tener que tomar este medio para poder salir. Pero está en la historia y es inevitable no poder hablar sobre ello. Sí, recuerdo también que eso creo que fue 2013, realizaste un proyecto investigativo en las Islas del Caribe que presentaste precisamente aquí en Miami. Se llama Atravesando las Antillas. ¿Qué fue lo más enriquecedor de esa experiencia? ¿Qué te llevaste? ¿Había un vínculo ahí entre estas islas, un vínculo cultural? Sí, el proyecto 13 en Antillas es uno de los proyectos más grandes que yo he hecho en mi vida con respecto a mi obra, ¿no? Y está dado debido a que yo cuando salí de Cuba me fui a Europa y viví durante más de una década en París. Esto hizo que viera toda la historia de las Antillas de una forma un poco distanciada, desde otro punto de vista. Sí. Una vez que yo decido venir otra vez hacia América y comenzar a vivir en los Estados Unidos, me di cuenta de que la historia y lo que yo pensaba sobre las Antillas, sobre el lugar de donde yo nací, Cuba, había cambiado debido a poderla ver y a poderla analizar desde un punto de vista exterior. Entonces decidí devolver otra vez a mi tierra, devolver otra vez a mis Antillas y hacer un trabajo investigativo y realizar como un nuevo recuento histórico de las Antillas visto por mí de una forma distanciada. ¿Qué fue lo que más te impactó de esa experiencia, lo que más te enriqueció? ¿Qué elementos encontraste ahí? Sí, esta experiencia fue un trabajo completo, ¿no? O sea, estuvo vinculado al viaje. Viajé a las Antillas, muchas de ellas, las más importantes, por varios meses y en estos lugares recopilé información a nivel de fotografía, videos, entrevistas, compré objetos y libros y me vinculé mucho con la gente. Toda esa información la llevé a mi estudio y elaboré lo que es el proyecto 13 en Antillas, que su primera parte se hizo en el Frost Museum. De la FIU. Sí, la Universidad de la Florida. Exactamente. Entonces, bueno, en la exposición se expusieron más de 78 o 80 obras de una forma abierta, ¿no? Completamente en todos los medios. Y bueno, fue el resultado del trabajo. ¿Cuánto tardó concebir todo eso, armar toda esa exposición, buscar todos los elementos que querías reflejar en esa obra? Sí, esos fueron 2 años de trabajo. 2 años. Me tomó 1 año de viajes y de experimentación y después medio año más 1 año y medio año de elaboración y de preparación de la exposición. Y esta exposición es un proyecto, no fue una exposición, es un proyecto que continúa. Después del Frost se expuso en el Pop Museum de Lakeland y pretendo hacer una segunda parte porque en esta primera parte se trató sobre solamente el tema del principio, o sea,
de la época precolombina y la historia de la colonización de las Antillas. Entonces la segunda parte, que es la que estoy preparando ahora, tendría que ver con toda la historia de las repúblicas de las Antillas. Me hablabas de la época moderna. De toda la investigación que haces a la hora de establecer estas exposiciones, estas investigaciones, estas muestras, estas instalaciones que hace Humberto Castro. ¿Cómo ves, ya que eres un conocedor también del arte que se está haciendo ahora en Cuba, de qué forma ha impactado, si lo ha dañado o lo ha beneficiado el hecho de tener un régimen totalitario? ¿De qué forma ha impactado el arte cubano ese régimen, según tu opinión? Yo creo que el arte cubano ha sido y es siempre independiente, de alguna forma. Ahí está el artista que se deja influenciar o manipular, pero el artista cubano florece como la mala hierba, por ejemplo, y en todo, en la música, en la literatura, en la pintura. Esto ha hecho de que el arte cubano de cierta forma ha sido independiente siempre, a pesar del encierro y a pesar de la manipulación que el gobierno trata de hacer. Pero lo vemos en Reinaldo Arenas, lo vemos en los músicos que han venido para acá, Arturo Sandoval. O sea que el artista cubano es un artista fuerte que nunca es imposible de doblegar, yo pienso. Y precisamente hay algo que se está moviendo, que es bastante poderoso en la isla, y es un movimiento de artistas independientes que sí han sido relegados, censurados por el régimen castrista y que están luchando contra viento y marea porque no se apruebe un decreto que él quiere el régimen pues institucionalizar, que es el decreto 349, que convierte en criminal, es decir, penaliza a todo aquel artista que no se pliegue a los dictámenes del gobierno. ¿Crees que también el régimen considera que el artista cubano tiene una fuerza, tiene un poder importante para conseguir cambios esenciales en la sociedad? Yo lo creo, por eso está la censura, por eso está la imposición de ciertas reglas como esta de que me estás hablando. El arte es muy importante con respecto a un cambio. Sí. ¿Cómo quieres que trascienda tu arte, Humberto? Eso lo dice la historia. El artista simplemente trabaja para el presente y realmente la historia dice lo demás. Pero en realidad quisiera que trascendiera de una forma positiva, como me lo propongo. Pues esperemos que así sea. Te quiero invitar a ti y a toda nuestra audiencia, precisamente hablando de ese movimiento independiente que se ha gestado, que está tomando una fuerza cada vez más poderosa dentro de la isla, que tiene un apoyo importante también fuera de ella, con este reclamo para evitar que realmente el régimen haga esto, imponga el decreto 349 que le quita la libertad, la libre expresión al arte, algo que es considerado por muchos como criminal. Vamos a ver este reclamo que hacen este grupo de artistas. Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro. Yo estoy en contra del decreto 349 por un montón de razones, pero específicamente es porque borra toda la historia de la cultura cubana. Borra artistas como Chano Pozo, como Benny Moré, como Compay Segundo, artistas visuales como Portocarrero y Jaime Matamoros. Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener $1 en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente. Los festivales independientes, que definitivamente después fueron copiados por el Estado para hacer sus propias actividades. Hablo del Festival de Rap, hablo del Festival de Rodilla y hablo de Poesía Sin Fin. Con ese tridente hay muchos más. He podido presenciar cómo a todos esos grupos los devastaron y los pusieron en fuga. Hoy es una ley y tiene un número, 349. Deja a muchos de la cultura cubana fuera. A los que tienen estudios,
que han hecho de eso una economía, a los reggaetoneros que no son más violentos porque tienen sus canciones, a los raperos que dieron una realidad de conciencia a Cuba. Y no obstante a eso, yo soy artista autodidacta, un negro del cerro, mi familia era humilde y nací en una realidad donde no había casa de cultura, no había nada. Y poco a poco me fui haciendo yo. Con este decreto del 49, un artista como yo no existiría. Salvado por el arte, salvado de una delincuencia, salvado de una prisión. No, tampoco existirían artistas que gracias al reggaetón, un género tan polémico, han logrado hacer una carrera, han logrado la economía, poder sacarla adelante de su familia y ellos también, y poder ser indiscutiblemente figuras de la cultura cubana. Trovadores, rumberos, raperos, reggaetoneros, pintores autodidactas, gente del cine, escritores, todo eso está llamado a desaparecer. El que es hoy presidente del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un video antes de ser presidente. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. ¿Qué nos quiere decir entonces con esta ley ahora cuando se hacen manifiestas sus palabras? Que el día de mañana también puede decir, vamos a matar si los demás gobiernos matan, vamos a decapitar a los periodistas si en México está pasando. Eso también puede pasar en Cuba el día de mañana, si se cumplen sus palabras. Ya Fidel en el 61 dijo, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y ahí se sufrió la UMA. En estos momentos estamos sufriendo el decreto 349. Aunque conocemos cuál es la política cultural que tiene el gobierno cubano desde el propio triunfo de la revolución, cuando dictaminó iba a estar regida por la ideología hegemónica, que es la ideología socialista, y ahí estaba incluyendo a cualquier tipo de persona que pensara de forma diferente. Aunque conocemos esa política cultural que se ha implementado y ha tenido resultados desastrosos, como la censura a autores como Lezama Lima, que ahora lo están reivindicando, como a Vigilio Piñera. Esa política cultural que hasta este momento no criminalizaba, porque ahora mismo convierte a cada productor cultural independiente en un criminal en potencia. Esta ley aumenta la corrupción en Cuba, aumenta el descaro en Cuba. ¿Por qué? Porque antes tú podías salir a la calle con tu expresión genuina, porque todo el mundo sabía que había censura en Cuba. Tú podías simplemente deambular por las calles de La Habana, sacar un tema, sacar un trash, ir a un estudio de grabación independiente y poder grabar tu tema, y eso poco a poco se pegaba dentro de la realidad cubana. Ya no, ya eso está penado. Y en un momento determinado te van a decomisar los estudios, te van a quitar la voz, te van a quitar todo, te lo van a quitar, y simplemente es una realidad para los hijos de ellos, para los hijos que tienen dinero, para los hijos de los presidentes, para los hijos de los que en un momento determinado logran ser parte de lo elitista que está el arte cubano contemporáneo. Una política cultural de un país no puede estar regida por lo que piensa el Estado, tiene que estar regida por un grupo, por una estructura democrática, abierta e inclusiva. Estamos hablando directamente desde el suelo para conectarnos con todos los cubanos del mundo, con todos los artistas del mundo, para crear una gran plataforma. Estamos en contra del decreto 349 porque ni nos hace cultos ni nos hace libres. Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos en el Combinado del Este. Díganos al decreto 349. Díganos al decreto 349. Una pausa. 1, 2 y 3. Díganos. Díganos al 349. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito ni una ley? Humberto, ¿cómo calificas tú el hecho de haber salido de Cuba y poder hacer tu arte de manera libre, de expresarlo libre? Eso es fundamental. O sea, poder expresarse libremente es la primera opción que de los derechos humanos que tiene el ser humano, ¿no? Sí. Y para mí ha sido excelente porque he podido trabajar de una forma libre, de una forma como yo quiero. En mi último minuto, háblame de esta obra monumental que vas a realizar aquí en el downtown de Miami. ¿De qué se trata? Sí, fue un concurso público para hacer una escultura en el frente de un edificio. Ajá. Y yo gané el concurso, Muy entonces bien. estamos trabajando en esa ¿En qué te vas a pieza. inspirar? Es una pieza que tiene que ver con la estructura del edificio. Ya. O sea, ya es otro tipo de arte, es un tipo de arte un poco más de comando, ¿no? de algo que piden. Y entonces es la obra mía un poco vinculada a este pedido.
Pues precisamente nos vas a seguir haciendo sentir muy orgullosos de saber, cuando pasemos por esa obra, como tantos, de que es un cubano el que realizó ese trabajo. Humberto, te agradezco muchísimo. ¿Algún otro plan de exposición que tengas en mente ahora para los próximos tiempos? Sí, siempre estoy trabajando. Como te conté, estoy trabajando en la segunda parte de Tres en Antillas y en un nuevo proyecto que quiero mantener un poco... Pues aquí estaremos para darlo a conocer cuando lo desees. Eres bienvenido siempre a nuestras 3 plataformas. Humberto Castro, uno de los mejores pintores cubanos y de los que más alto ha puesto el nombre del arte que bueno, comienza, que tiene su raíz en la isla, pero que bueno, afortunadamente logra expandirse al mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Les deseo que tengan una feliz mañana y recuerden que mañana, si Dios lo permite, de 8 a 10 en punto, vamos a estar llevándoles información libre de censura aquí en Levántate Cuba. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a